Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión traigo a ustedes un mensaje, una palabra que primeramente el Señor me ministró a mí, a mi corazón. Solamente con abrir la Biblia y al leerlo sentí como el Espíritu de Dios te habla y te quiere mostrar algunas cosas y puso en mi corazón compartirlo con ustedes. Seguramente hoy o en algún futuro alguno se va o se siente identificado con este personaje. Primeramente, pues le quiero dar la gloria a Dios, a mi Padre, el Creador de los cielos y de la tierra. Quiero darle la gloria y el honor a Jesucristo, mi Salvador, que me redimió con su sangre y que ha sido paciente conmigo durante toda mi vida. Y quiero darle la gloria al Espíritu Santo, porque ha decidido hacer su morada en mí y me ha sellado para la redención, y que en este momento Él me está motivando a hacer este mensaje. Este mensaje lo encontré en Lucas 19, donde habla del encuentro, Lucas 19:1, donde habla del encuentro de Jesús con Zaqueo. Este personaje me llama la atención. Me llama la atención por ciertas similitudes de él que hay en mi vida, o que hubo en mi vida antes de que el Señor me mostrara que está interesado en mí, porque realmente Él se interesó en mí, y no solamente en mí, sino en ti, desde antes de que nosotros ni siquiera tuviéramos el pensamiento de que seríamos llamados. Así como Jesús con Zaqueo, tal vez Zaqueo pensaba que Jesús no lo hacía en el mundo, pero realmente yo creo que Jesús sabía que en ese momento iba a tener ese encuentro con Zaqueo, y que ese encuentro pues iba a trascender durante miles de años, iba a quedar plasmado en las Escrituras. Entonces yo creo que Jesús ya tenía su agenda y Él sabía que en ese día lo iba a encontrar, así como me encontró a mí. Él sabía el tiempo y el momento en el que me iba a traer y me iba a limpiar para poder servirle. Y de esa manera el Señor sabe el día en el que tanto tú como cualquier otra persona va a venir a sus pies, y nos va a mostrar su misericordia y su amor. Pero bueno, voy a leer aquí el pasaje. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Entonces corrió delante y subió a un árbol sicómoro para verle, pues había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, alzando la vista, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. Lo que a mí me llamó la atención era que Zaqueo era una persona que se dedicaba a algo que no era de mucha reputación en ese tiempo. También menciona que era una persona de baja estatura, ya que tuvo que subir a un árbol para poder mirar mejor a Jesús. Es decir, está hablando de ciertas limitaciones, está hablando de una reputación y de limitaciones que te mantienen lejos del Señor. En mi caso, pues yo no necesito irme a hablar de otros ejemplos, sino hablar de mi ejemplo, de lo que Dios hizo en mi vida y de quién era yo. Si hablamos de reputación, pues una persona que ha durado tantos años lejos de Dios y que cometí actos y pecados detestables a los ojos de Dios, que renuncié a mi llamado hace algunos años atrás,
y me creé de una reputación de alguien infiel a Dios, de alguien que nunca podría servirle a Él. Más aparte, las limitaciones como la tenía Zaqueo en su estatura física, pero en mi caso eran ciertas limitaciones, ataduras. Por ejemplo, estaba atado por muchos años, desde toda mi vida, desde que era incluso un niño, atado a la pornografía, estuve atado al tabaco, a la adicción al sexo, a la adicción a ciertas drogas, y estuve tan lejos de Dios, pero siempre a la expectativa de lo que pasaba. Tuve conocidos que asisten a las iglesias, entonces siempre miraba cómo seguían su rutina de ministerio, sirviendo a Dios, y claramente yo observaba y me sentía triste porque había decepcionado a Dios y porque mis limitaciones no me permitían acercarme a Él. Así como Zaqueo se encontraba a la expectativa, solamente mirando de lejos, así yo me encontraba yo. Y en algún momento pensé que Dios me había quitado mi parte con Él y me había desechado y me había dado, me había quitado la oportunidad de servirle. Entonces llegó un momento que, así como Zaqueo, solamente observando lo que pasaba a mi alrededor y entristeciéndome porque mis limitaciones no me permitían acercarme a Él, más que solamente observar. Así como Zaqueo en ese momento que él estaba trepado en ese árbol, me imagino que él no esperaba que Jesús lo volteara a ver. Yo me imagino que Zaqueo solamente se iba a conformar con verlo pasar, pero vaya impresión, me imagino que ha de haber sentido él cuando de entre toda esa multitud el Señor, el Maestro, alzó sus ojos y lo miró, puso su atención en él y la atención de todas las personas que iban, esa multitud que iba en ese momento, al ver que Jesús le dirigía la mirada a Zaqueo, pues evidentemente llamó la atención de todos. Y eso es el Señor, no solamente en la vida de Zaqueo, sino también en la vida de cada uno de nosotros. Que a veces las personas menos dignas a los ojos de las demás personas, e incluso nosotros mismos nos echamos para abajo porque no nos sentimos lo suficientemente dignos, y aún al día de hoy le seguimos fallando. Yo le fallo, siento cada día que no cumplo las expectativas, pero qué gran bendición es cuando descubrimos que a pesar de nuestros errores y de nuestras fallas y de quien hayamos sido o quien seamos, el Señor es paciente con nosotros y nos ha elegido para una misión especial, nos ha elegido para ser testimonio a las naciones, nos eligió para nacer en estos tiempos, en esta última generación. Él desde antes de la fundación del mundo eligió que nosotros estuviéramos aquí. En mi caso, creo que mi vida pasada y la rebeldía que yo manifesté durante más de 10 años, yéndome al pecado y a la inmundicia, a la oscuridad, dándole la espalda a Él, a mi Dios, a mi Creador, creo que todo tiene un propósito para Dios, ya que si hoy el Señor me ha llamado y me ha demostrado quién soy en Cristo, creo que no hay nada digno en mí y no hay cosa por la cual yo me pueda gloriar para pertenecer a este grupo. Sé que el Señor me va a usar y sé que soy un instrumento en las manos de Dios para estos últimos tiempos, pero en mi caso yo no tengo nada de qué gloriarme.
yo no tengo nada de lo cual pueda jactarme, ya que si hablamos de ser dignos, tal vez otras personas que han servido a Dios son más dignos. Y precisamente por eso yo tomo con humildad el llamado que Dios ha hecho sobre mi vida, porque agradezco que de entre tantas personas Él me haya mirado en ese árbol, Él haya puesto sus ojos en mí. Confío en su elección, así como tú debes de confiar en su elección, ya que a pesar de todas nuestras limitaciones, si Él ha dicho una palabra para estos últimos tiempos y que seremos útiles en sus manos, no tenemos por qué dudar, porque al final hablo en mi caso, en mi situación. Como les comento, yo no fui un cristiano digno, fiel, yo no fui alguien constante en la oración. Yo fui un creyente que no tenía temor de Dios y estuve en el desierto atado en el pecado muy fuerte, profundamente atado por el pecado. Y de momento me entero que el Señor ya tenía un propósito para mi vida en estos últimos tiempos y me comienza a mostrar quién soy en Cristo. Y me comienza a mostrar que Él tenía un plan para mí desde antes de la fundación del mundo y que todo estaba planeado por Él. Entonces, yo sé que el llamado que Dios ha puesto sobre mi vida no tiene nada que ver con ningún mérito o ninguna acción que yo haya hecho, porque yo era una oveja perdida. Era, como dice aquí en la Escritura, en el versículo número 9, cuando la gente se sorprendía cómo Él, siendo un pecador, Jesús iba a cenar con Él a su casa. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo personalmente era eso que se había perdido. Yo sé que cada una de las personas que no tienen a Cristo son ovejas perdidas, pero sé que de alguna manera soy descendiente de Abraham y era esa oveja perdida, y Jesucristo vino a salvarme. Él vino a darme una vida nueva, a transformarme, puso su mirada en mí aunque yo no era digno. Y ahora que Él me ha perdonado y me ha dado la oportunidad de volver a servirle, me encomienda la misión de traer a Él las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, esas ovejas que probablemente el día de hoy se encuentran en la misma situación que yo me encontraba, porque yo sé perfectamente que no soy el único, ni era el único. Yo sé que como yo hay muchos en el mundo que han querido servirle a Dios, pero no han podido acercarse a Él por sus limitaciones, por su adicción a la pornografía, a las drogas, al alcohol, al pecado. Y sé que el Señor me permitió vivir todo eso para que el día de mañana yo pueda servirle a Él como un instrumento para traer esas ovejas perdidas. Porque Dios tiene misericordia de quien Él quiere, y simplemente le agradezco por haber puesto su mirada en mí, y de esa misma manera debes de sentirte agradecido que Dios haya puesto su mirada en ti desde antes de la fundación del mundo para darte esta gran misión de estos últimos tiempos. Así es que este es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Es mi deseo que pueda ser de bendición para ustedes. Yo hablo este mensaje en especial para aquellos que se han apartado de Dios, para aquellos que se encuentran como yo me encontraba, observando de lejos sin poder ser libre. Pero el Señor, créeme que si le perteneces al Señor, Él va a terminar su obra. La obra que comenzó contigo, la va a terminar, así como lo hizo conmigo. Dios me hizo libre de la pornografía, me hizo libre de todas las adicciones,
Y hoy, a pesar de mis limitaciones, de mis fallas, no quiero hacer otra cosa más que servir a mi Señor, al Maestro, en estos últimos tiempos. Así es que confía en Dios, confía en la liberación, porque la salvación pronto llegará a tu casa si estás en tinieblas. Así es que espero que sea de bendición para ustedes y que Dios los bendiga.